Bueno, pues les voy a empezar a grabar toda la unidad uno para que ya la tengan completa. Entonces vamos a empezar con la célula eucarionte, donde sabemos que los organelos básicos de una célula es la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Sin embargo, actualmente sabemos que hay diferentes organelos con funciones especializadas dentro de la célula. Dentro de estos hay un componente importante que forma parte del citoplasma, también denominado protoplasma, que en realidad son las sustancias que componen a la célula. Y estos están compuestos de agua e iones como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo y 4 biomoléculas como las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Y a partir de esas estructuras es que se forman los diferentes organelos y los diferentes componentes de la célula eucarionte. La estructura física de la célula está delimitada del líquido extracelular por medio de la membrana plasmática y dentro de la membrana plasmática los organelos, el cual vamos a tener organelos intracelulares que vamos a clasificar en organelos membranosos y organelos no membranosos. Es decir, que tienen una membrana de lípidos y los que no la cuentan. Los membranosos, la membrana plasmática, el retículo endoplásmico rugoso, el liso, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas, vesículas secretoras, mitocondrias y núcleos, entre otros. Y los no membranosos, aquí está el citoesqueleto, que está formado por filamentos de actina, microtúbulos, filamentos intermedios, los centrosomas como parte de un organelo especializado en la división celular, cilios y flagelos de algunas células. Vamos a revisar entonces los organelos membranosos, empezando con la membrana plasmática, que va a delimitar lo externo y lo interno de la célula. Este está formado por una bicapa lipídica de fosfolípidos, donde vamos a tener una cabeza que es hidrofílica y una cola que va a ser hidrofóbica, y esto va a tener dos membranas, una externa y una interna, las cuales van a tener en contacto con la región externa de la célula y en contacto con la interna de la célula. Estos fosfolípidos pueden ser de diferentes tipos dependiendo el radical que tengan. Por ejemplo, pueden ser fosfatidilinositoles, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, y van a servir para diferentes funciones de comunicación y de señalización celular dentro de la célula. Sin embargo, estos lípidos forman parte únicamente del 40% de la membrana plasmática y un 55-60% está formado por proteínas. Además de los fosfolípidos, el colesterol forma parte fundamental de la membrana plasmática, otorgando rigidez. Entre mayor colesterol, más rigidez tendrá la célula, y entre menor colesterol, más flexibilidad tendrá esta. Y esto es importante sobre todo cuando queremos mantener una estructura delimitada sobre las membranas plasmáticas. Las proteínas de esta célula para nuestra materia van a funcionar como receptores o como proteínas que van a tomar una señal externa y que van a interiorizar ese mensaje, el cual va a ser interpretado por la célula de interés. Y vamos a tener dos tipos de proteínas, unas que van a cruzar toda la membrana plasmática, tanto la membrana externa como la interna, y se llaman proteínas integrales, los cuales van a formar receptores o canales que van a permitir la entrada y salida de sustancias, iones, glucosa, aminoácidos, etc. Y otras que son las proteínas periféricas, que solo se unen a una superficie de la membrana y que no van a penetrar todo su espesor, y que estas van a funcionar para hacer comunicaciones célula a célula, comunicaciones de andamiaje con proteínas internas de la célula. Las que nos van a interesar para nuestra clase son las proteínas integrales, porque van a funcionar como receptores. Y justamente hablando de estas proteínas van a tener una conformación inactiva cuando no está presente su ligando, en este caso su hormona. Sin embargo, cuando la hormona se une a su dominio de unión, este permite un cambio conformacional del receptor, permitiendo su activación o su inactivación, dependiendo del efecto que tenga este ligando. Este cambio conformacional permite que este receptor dirija la señal hacia el interior de la célula, y esta señal puede ser amplificada, es decir, que a partir de un ligando y un receptor puede desencadenar la comunicación con diversas proteínas, generando una cadena de relevos y una amplificación de la señal.
También parte de la membrana plasmática son los carbohidratos que van a decorar las proteínas de esta, formando algo que se llama glucocálix, y que esto va a otorgar una carga negativa a la superficie de las células, la cual es esencial para los eventos de despolarización y polarización celular. También interacciona con otros glucocálix haciendo uniones célula-célula, por ejemplo en las epiteliales o las células inmunitarias. Son componentes de los receptores de hormonas. De hecho, muchos receptores tienen modificaciones posttraduccionales de glucosilación que permiten otorgar una estructura que sea reconocida por el ligando. Y finalmente, reacciones inmunitarias. El retículo endoplásmico es un organelo que está aunado al núcleo y que va a tener dos componentes, uno rugoso y uno liso. El rugoso es porque contiene o está decorado por los ribosomas y está especializado en la traducción del RNA mensajero a proteínas, y el retículo endoplásmico liso, que no tiene ribosomas, pero que va a permitir la síntesis y modificaciones posttraduccionales de algunas proteínas y la síntesis de algunas hormonas esteroideas. Además, tanto el retículo endoplásmico liso como el rugoso va a tener altas concentraciones de calcio, y hay retículos que están especializados en la concentración de calcio, como por ejemplo el retículo del músculo esquelético, que tiene grandes depósitos de calcio. El aparato de Golgi va a estar asociado al retículo endoplásmico y se va a comunicar con él a través de vesículas que van a salir o van a entrar del aparato de Golgi, en el cual, una vez que reciben estas proteínas, el aparato de Golgi se especializa en darle modificaciones posttraduccionales, le permite dar cambios conformacionales a la proteína, cambios estructurales a la proteína, y también además detectar si esta proteína fue traducida y plegada correctamente y si no va a ser degradada por la vía proteosomal. Las sustancias que son transportadas se van a procesar después de Golgi para formar lisosomas y vesículas secretoras, donde van a ser almacenadas las hormonas que han sido sintetizadas y procesadas. Los lisosomas es otro organelo membranoso, el cual es también considerado como el aparato digestivo intracelular, porque va a ayudar a procesos como digestión de estructuras celulares que se encuentran dañadas, partículas de alimento que se han ingerido, sobre todo en eucariontes inferiores que son unicelulares, o sustancias no deseadas o bacterias que han sido introducidas a la célula. Este contiene una enzima que se llaman hidrolasas, y también permite el rompimiento de estructuras complejas como las proteínas, carbohidratos y lípidos a estructuras más sencillas como los aminoácidos, glucosas, ácidos grasos y glicerol. Los peroxisomas físicamente son muy similares a los lisosomas. Sin embargo, las proteínas características en la superficie de los peroxisomas son diferentes a los de los lisosomas. Contienen oxidasas formando peróxido de hidrógeno utilizando oxígeno y agua, y oxidan sustancias, fármacos y alcoholes, y también hay varios pasos en el metabolismo de lípidos de cadena larga. Las vesículas secretoras habíamos dicho que proceden del aparato de Golgi y van a almacenar las hormonas en forma de prehormonas o ya en realidad de hormonas ya maduras, y van a ser almacenadas en estos gránulos esperando una acción para su liberación. También estas vesículas pueden almacenar enzimas que, si estuvieran activas, funcionarían dentro de la célula, y eso podría dañar al interior de la célula. Por eso en muchos casos las almacena en forma de proenzimas, hasta que son liberadas, son transformadas en enzimas activas y ya utilizadas como un mecanismo de protección celular. Las mitocondrias igual es un organelo membranoso que va a tener una membrana externa, una membrana interna y una matriz donde están formadas por las crestas. Esto aumentando también el área de superficie de contacto con diversas sustancias para su metabolismo. Es el centro energético de la célula y va a generar grandes concentraciones de energía en forma de ATP, y dentro de la mitocondria se van a dar diversas funciones, como por ejemplo el ciclo de Krebs o la beta-oxidación. Funciona mucho para el metabolismo intermedio. Sin las mitocondrias, muchas partes del metabolismo intermedio se verán afectadas, y por lo tanto tendríamos enfermedades mitocondriales que están asociadas a problemas metabólicos. El núcleo de la célula, este es un componente clásico de los eucariontes, porque es el concepto de eucarionte, eu, que es verdadero, y carión, que es cuerpo, núcleo. Entonces todos los eucariontes van a tener un núcleo definido, y este núcleo va a tener una envoltura nuclear que igual es de una membrana lipídica,
pero a diferencia de otros tiene unos poros especiales llamados poros nucleares formados por proteínas especializadas en el importe y el exporte de proteínas, es decir, no puede entrar cualquier sustancia y salir del núcleo. Aquí se va a encontrar el DNA, pero el DNA no se va a encontrar desnudo en doble cadena, sino que va a estar unido a proteínas, las histonas, que van a formar la unidad fundamental de la cromatina, que es el nucleosoma, formado clásicamente por un octámero de histonas, 2 histonas H2A, 2 histonas H2B, 2 histonas H3 y 2 histonas H4, rodeado por 146 pares de bases de DNA en el humano. Y estos entonces van a formar formas más condensadas de la cromatina, formando fibras de 10 nanómetros, de 30 nanómetros, los bucles, y finalmente la unidad más condensada de la cromatina, que es el cromosoma metafásico. Además, hay suborganelos nucleares, como por ejemplo el nucleolo, especializado en la formación de RNA ribosomal, los cuerpos de Géminis, los parespejos, los espejos, etcétera, que son organelos especializados en funciones nucleares relacionadas a la replicación, a la transcripción, a las fábricas de reparación del DNA, entre otros. Síntesis y formación de las estructuras celulares en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Muchas de las hormonas que vamos a estudiar tienen características proteicas o polipeptídicas y por lo tanto se van a encontrar en un gen dentro del núcleo, ya que todos los genes de la célula siempre van a codificar para una proteína. No hay genes para hormonas esteroideas ni para aminas, porque esos son derivados del colesterol o de tirosina. Sin embargo, las hormonas que tienen características proteicas y polipeptídicas siempre van a tener un núcleo dentro de la célula. Una vez que este gen es transcrito, el RNA mensajero es exportado del núcleo, llevado al ribosoma en el retículo endoplásmico rugoso, donde inicia la traducción de este mensajero formando una proteína, normalmente en forma de preprohormona, donde es procesado un primer paso en el retículo endoplásmico a prohormona y después sale en una vesícula, el cual llega al aparato de Golgi terminando su maduración o a veces otorgando modificaciones posttraduccionales como glucosilaciones, fosforilaciones, acetilaciones, conotilaciones, etc. o un procesamiento más amplio donde cortan pequeños péptidos este fragmento. Además que también da estructuras terciarias, plegamientos especiales a estas proteínas, la formación de puentes disulfuro, etc., para que posteriormente estas proteínas sean almacenadas en forma de vesículas, esperando una señal para hacer su liberación. Otras funciones es que proporciona enzimas que controlan la escisión del glucógeno cuando se tiene que utilizar glucógeno para energía en la formación de glucosa, y también proporciona enzimas capaces de detoxificar sustancias como fármacos o alcohol. El aparato de Golgi también puede sintetizar ciertos carbohidratos que no se pueden formar en el retículo endoplásmico, como el ácido hialurónico y el condroitinsulfato. Compacta secreciones del retículo endoplásmico en estructuras más concentradas. La función de la mitocondria. La mitocondria va a formar ATP a través de diferentes vías metabólicas, el cual va a utilizar componentes más complejos como los carbohidratos, las proteínas y las grasas, los cuales debe de procesarse, hacer una digestión a glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, y que estos pueden ser tomados para formar energía en forma de ATP. El ATP, también llamado adenintrifosfato, va a tener una base nitrogenada, que es la adenina, que es una base de carbonos con nitrógenos unidos a una pentosa, que en este caso es una ribosa, y 3 fosfatos de alta energía, lo cual permite el almacenaje de energía, y esta energía puede ser liberada cuando es escindido un fosfato a ADP o AMP. La mitocondria va a tomar estas estructuras más simples como la glucosa. Primero tiene que pasar la glucosa por la glucólisis, formar piruvato, y a partir de piruvato acetilcoenzima, el cual va a entrar a la mitocondria, el acetilcoenzima se forma dentro de la mitocondria, y a partir de la acetilcoenzima podemos alimentar el ciclo de Krebs para generar ATP. Además, también puede permitir la beta-oxidación de ácidos grasos, permitiendo la liberación de grandes cantidades de ATP, cuyo producto va a ser CO2, agua y ATP.
El uso del ATP tiene diferentes funciones dentro de la célula, aunque no es la única moneda energética, también podemos tener UTP, GTP, TTP y CTP. No es la única moneda energética, pero es la más utilizada, y una de las funciones más importantes de esto es la bomba ATP-sodio, ATPasa sodio-potasio, el cual permite controlar la osmolaridad dentro de la célula. La disfunción de esta bomba permite o provoca la muerte de la célula. Es por lo tanto que en la célula es necesario generar una gran cantidad de ATP para el correcto funcionamiento de esta bomba. Sabemos también que la unidad básica de cualquier organismo es la célula, y un órgano es un agregado de muchas células diferentes que mantienen una unidad mediante estructuras de soporte intracelular, y cada célula está adaptada para realizar una o más funciones concretas. El medio interno fue descrito por primera vez por Claude Bernal en 1857, y también le llamó medium interium, y ahora sabemos que se llama líquido extracelular, y está compuesto por iones y nutrientes que necesitan las células para mantenerse vivas. Y de aquí nació un concepto muy importante, que es la homeostasis, o también denominado mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio interno. Es decir, el medio interno va a tener diferentes concentraciones de sustancias y características bioquímicas, por ejemplo, el pH, la temperatura, la osmolaridad, las concentraciones de sodio, las concentraciones de potasio, de glucosa, de oxígeno. Y para que una célula entre en homeostasis debe de mantener estas condiciones casi constantes del medio interno, por ejemplo en el pH entre 7.35 y 7.45 en plasma, aunque sabemos que en el medio interno, dependiendo del medio interno de cada tejido, este pH puede cambiar, y debe de mantener esta concentración constante para el correcto funcionamiento celular. Para el correcto funcionamiento del medio interno, hemos generado diversos sistemas cerrados o abiertos que permiten que cuando hay excesos, desechar estos excesos, o cuando hay deficiencias, aumentarlas. Y en el caso del oxígeno y el CO2 tenemos a los pulmones, el cuales al hacer la respiración permiten la entrada de oxígeno y la salida de CO2. El incorrecto funcionamiento de este sistema permitiría que disminuyeran las cantidades de oxígeno, generando hipoxia, y aumentáramos las concentraciones de CO2, por lo tanto disminuiría el pH, acidificando la sangre, haciendo que los tejidos y los órganos disfuncionaran. Es por eso que debemos de mantener estas concentraciones casi constantes. En el caso del intestino, la absorción de nutrientes y el desecho de productos que no podemos digerir y absorber, como por ejemplo la celulosa, los riñones para mantener las concentraciones de la presión osmótica, las concentraciones de agua, de sodio, de potasio, de bicarbonato, de glucosa dentro de la célula, su excreción a través de la orina por el sistema urinario. Y esto permite una regulación de los electrolitos, una nutrición y una excreción, y el correcto funcionamiento del corazón y del aparato cardiovascular para mantener estas concentraciones. El origen celular de los nutrientes en el líquido extracelular del aparato respiratorio va a aportar oxígeno, del aparato digestivo carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos. El hígado permite funciones metabólicas que utiliza estos carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos, y elimina residuos producidos en el cuerpo y sustancias que se ingieren. Y el aparato locomotor pues permite la movilización del organismo para la obtención de estos productos. Y la eliminación es dado: los pulmones eliminan CO2, los riñones CO2, urea, ácido úrico, excesos de iones y aguas, digestivo, lo no procesado como la celulosa, y el hígado la detoxificación de fármacos y productos químicos. Esta regulación de estas funciones es dada por dos sistemas principalmente: el sistema nervioso y el sistema hormonal. El sistema nervioso, por su lado, va a tener dos componentes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y estos van a permitir el control de las funciones de estos órganos. Sin embargo, tenemos un segundo paso de regulación, que es el sistema hormonal, que es el que vamos a estudiar en esta materia. Y por lo tanto vamos a estudiar el sistema que produce las hormonas y que controla la homeostasis del cuerpo. Entre ellos tenemos a las glándulas,
que está definido como un órgano que se encarga de elaborar y secretar sustancias necesarias para el funcionamiento del organismo o que han de ser eliminadas por este. Bajo este concepto, pues todos los órganos en realidad serían una glándula. De hecho, actualmente sabemos que todos los órganos pueden ser considerados glándulas porque van a producir sustancias que van a comunicarse con otros órganos, otros tejidos para cumplir funciones importantes en la homeostasis del cuerpo. Sin embargo, a las glándulas las podemos clasificar de acuerdo a su mecanismo de excreción en glándulas exócrinas, glándulas endócrinas y glándulas mixtas. Las glándulas exócrinas van a liberar su producto hacia un conducto hacia el exterior del cuerpo humano y tenemos tres tipos: la secreción holócrina, la secreción merócrina o ecrina y la secreción apócrina. En la célula holócrina, la célula se separa del conducto, se separa de la glándula y libera su producto de secreción. En el caso de la ecrina o de la merócrina, la célula permanece en la glándula o en el conducto y libera únicamente su secreción. Y en el caso de apócrina, genera un despedazamiento de membranas celulares o despedazamiento de la célula, donde en el interior se encuentran las sustancias secretadas. Y tenemos ejemplos: de la holócrina tenemos a la glándula sebácea, de la merócrina o ecrina las glándulas salival o pancreática, y de la apócrina la glándula mamaria, la piel y el oído. Las glándulas endócrinas liberan su producto a el torrente sanguíneo y permite la comunicación a distancia con otros órganos. Y las glándulas mixtas va a tener componentes exócrinos y endócrinos, por ejemplo el páncreas, como que tiene secreción exócrina y endócrina, liberando por un lado jugos pancreáticos para la digestión y el endocrino, por ejemplo, insulina para el metabolismo intermedio. ¿Cuáles son las características de las glándulas endócrinas? Muy importante, no contienen conductos secretores, están altamente vascularizadas y estos vasos sanguíneos están fenestrados, lo cual permite la salida de estas sustancias rápidamente al líquido extracelular, a la linfa o a la sangre. Vierten su contenido en el torrente sanguíneo o en el líquido extracelular. Sus células se van a agrupar en acúmulos, en cordones o en folículos. En acúmulos, por ejemplo, en el islote pancreático, en cordones, por ejemplo, en la glándula suprarrenal, y en folículos, por ejemplo, en la tiroides. Altamente reguladas por el sistema nervioso, por lo tanto van a ser altamente inervadas, y también pueden ser reguladas por otras glándulas y tienen comunicaciones glándula-glándula. Tenemos glándulas endócrinas mayores o clásicas descritas en el inicio, como hipotálamo, adenohipófisis, neurohipófisis, tiroides, corteza suprarrenal, médula suprarrenal, páncreas, paratiroides, testículo, ovario, y actualmente sabemos que pues todos los órganos pueden funcionar como glándulas porque producen hormonas o sustancias que se van a comunicar con otra célula y que tienen una función especializada. El riñón, el corazón, el estómago, el intestino delgado, el adipocito, el hueso, la piel. Ok, entonces, ¿cómo se coordinan estas funciones del cuerpo por medio de mensajeros químicos que permiten la comunicación con los diferentes tipos de células? Y tenemos dos tipos de comunicación: una comunicación local y una comunicación a distancia. Las comunicaciones locales pueden ser autócrinas, parácrinas, intracrinas y yuxtacrinas, o por contacto o uniones gap. Y ojo aquí, dependiendo quién es el autor que tú leas, va a ser el concepto que tengan de los diferentes tipos de comunicación. Pero actualmente lo que más se ha aceptado es este tipo de conceptos, donde en realidad la autócrina es comunicación con el mismo estirpe celular, debido a que ese mismo estirpe celular tiene la misma expresión de los receptores. Cuando una célula secreta una hormona, va a estimular a ese estirpe celular que tiene ese receptor, y en este caso tenemos una célula azul, dos células azules que tienen un receptor amarillo. Una de las células secreta una hormona roja y por lo tanto se puede estimular ella misma porque tiene el receptor, pero también puede estimular a una célula de su mismo estirpe celular porque también cuenta con el receptor, estén o no estén inmediatamente en la localidad de ese tejido. Siempre es muy importante que las comunicaciones locales van a ser dentro de los mismos tejidos o de los mismos órganos en realidad, pero no necesariamente tienen que estar físicamente una en contacto con la otra.
En el caso de la comunicación parácrina es la comunicación entre dos estirpes celulares diferentes, donde tenemos una célula azul y tenemos una célula verde, y solo la célula verde tiene el receptor amarillo, el cual no carece la célula azul. Pero la célula azul es la que produce la hormona y por lo tanto va a estimular a un estirpe celular diferente, pero no a su mismo estirpe. Ese tipo de comunicación se llama parácrina. La intracrina es un tipo de comunicación celular en el cual una célula se comunica a sí misma sin necesidad de verter el contenido al líquido extracelular, o que lo puede hacer pero únicamente se puede estimular a sí misma. Y la comunicación yuxtacrina o de contacto podemos tener de dos tipos, la de receptor y la de uniones gap. En el caso del receptor tenemos una célula que va a tener un ligando y otra célula, en el caso está azul, y una célula amarilla que va a tener un receptor. Y cuando este tipo de comunicación, el ligando y el receptor se unen, se desencadenan diferentes vías de señalización o de comunicación dentro de la célula para tener una respuesta. Es muy utilizado con el sistema inmune para los tipos de comunicación. En el caso de las uniones gap, que son muy utilizadas por el sistema epitelial, el cual generamos un puente de proteínas entre una célula azul y una célula amarilla, y a través de ese gap o de ese puente que se está generando pueden comunicarse a través de sustancias que pueden cruzar a través de estas. Las comunicaciones a distancia tenemos de tres tipos: nerviosa, endocrina y neuroendocrina. En el caso de la nerviosa es la comunicación de dos neuronas que se encuentran cada una en una distribución física diferente. Por ejemplo, tenemos una neurona del cerebro que va a comunicarse con una neurona en la médula espinal que va a llegar al dedo meñique, por ejemplo, un músculo del dedo meñique. Y estas se comunican a través de neurotransmisores. La comunicación endocrina, tenemos dos células, una célula azul y una célula amarilla. Una tiene el receptor, otra genera la hormona, pero que no están en el mismo órgano, sino que para poder comunicarse requieren al torrente sanguíneo como vía de comunicación. La hormona es liberada al torrente sanguíneo y ese torrente sanguíneo viene y estimula al órgano 2. Y la neuroendocrina es la comunicación de una neurona con una glándula. Ok. ¿Pero qué es una hormona? Porque ya hemos visto que una glándula tiene la capacidad de secretar sustancias específicas para tener una comunicación o una regulación de la homeostasis del cuerpo. Y una hormona viene del griego hormán, que significa excitar, es dado este concepto por Ernest Starling, y son sustancias secretadas por células especializadas en las glándulas, también por células epiteliales o intersticiales, cuyo fin es el de influir en la función de otras células, sea conocida o no sea conocida esa función. Y bajo ese concepto, entonces, pues cualquier sustancia secretada por una glándula, que puede ser cualquier órgano, va a ser una hormona. Y nosotros vamos a estudiar en este tema las hormonas endocrinas. Para estudiar las hormonas endocrinas tenemos que saber que las podemos clasificar de acuerdo a su estructura química y su síntesis en tres: en proteicas y polipeptídicas, en esteroideas y en derivados del aminoácido de tirosina. Actualmente no se conoce ninguna hormona que sea un polisacárido o un ácido nucleico. Sin embargo, hay otra clasificación más nueva en la reclasificación de las hormonas en tipo 1 y en tipo 2, y esto tiene que ver con la hidrosolubilidad y la liposolubilidad que tengan estas hormonas. Pero para cuestiones prácticas vamos a estudiar la estructura química. Tenemos las hormonas que son proteicas y polipeptídicas, las cuales van a ser almacenadas en vesículas secretoras hasta que se vayan a necesitar y requerimos un estímulo que liberen estas vesículas. Y en el concepto, las hormonas que tengan más de 50 residuos de aminoácidos son consideradas proteínas, y las que tengan menos de 50 residuos de aminoácidos son polipéptidos. En el caso de la insulina tiene 51 residuos de aminoácidos y es considerada una proteína. Y estas van a tener la característica de que obviamente van a tener un gen en el núcleo, van a ser transcritas, van a ser exportado ese mensajero al retículo endoplásmico rugoso, donde se van a traducir en forma de proteínas, en forma de preprohormonas. Va a sufrir un primer procesamiento a forma de prohormona,
se va a encapsular en las vesículas en el aparato de Golgi y esta hormona puede tener una actividad biológica inmediata o puede ser guardada en forma de prohormona. Y durante el proceso de maduración de esta hormona puede liberar fragmentos que van a ser inactivos. Y su liberación por el medio es por exocitosis, dependiendo de una señal ya sea calcio o AMP cíclico. Y ejemplos de hormonas peptídicas y proteicas tenemos la hormona liberadora de tirotropina, que tiene 3 residuos de aminoácidos, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona del crecimiento, la somatostatina, la hormona del crecimiento, etc. Y entonces aquí vemos nuevamente cuál es la ruta de biosíntesis de una hormona proteico polipeptídica, donde tenemos un núcleo donde se encuentra el gen de esa hormona, en el que vamos a poner el ejemplo de preproinsulina. Tenemos el gen de la insulina, es transcrito por la polimerasa 2 y ese RNA mensajero es exportado del núcleo al retículo endoplásmico rugoso, donde va a ser traducido por el ribosoma en forma de preproinsulina, y donde aquí en este retículo endoplásmico vamos a sufrir el primer procesamiento a prohormona o proinsulina. Esta va a viajar al aparato de Golgi por medio de vesículas, donde va a sufrir una maduración liberando el péptido C, quedándose con la cadena A y la cadena B, donde se generan puentes disulfuro, y es almacenado en forma de vesículas donde se concentran en hexámeros, o sea 6 insulinas con un centro de zinc. Y esta insulina es almacenada en forma de vesículas hasta que viene un estímulo, como por ejemplo la elevación de la concentración de calcio de AMP cíclico, que permite la liberación de la insulina al medio externo. En el caso de las hormonas esteroideas, estas se sintetizan a partir de colesterol y no se van a almacenar porque, como son liposolubles, se saldrían de la vesícula, que tiene una característica de ser una membrana plasmática, de ser una membrana lipídica. Y los ejemplos de las hormonas esteroideas que vamos a estudiar en clase tenemos al cortisol, la aldosterona, la testosterona y el estradiol, y que estas, al ser derivadas del colesterol, pues van a tener 3 anillos ciclohexilo y un anillo ciclopentino combinados en una estructura única. Para esto entonces debemos de saber qué son los 3 anillos ciclohexilo y un ciclopentano, y aquí en esta imagen tenemos la numeración de los carbonos, donde empezamos con el primer anillo ciclohexilo en contra de las manecillas del reloj, se continúa con el segundo anillo ciclohexilo en contra de las manecillas del reloj, pasamos al tercer anillo ciclohexilo a favor de las manecillas del reloj y terminamos en el anillo ciclopentano. Esta numeración de los carbonos es muy importante porque en el proceso de biosíntesis de las hormonas esteroideas y de modificaciones de la molécula del colesterol, las enzimas van a actuar específicamente sobre ciertos carbonos para darle un cambio conformacional o cambio químico al colesterol, y por lo tanto la enzima va a recibir el nombre de acuerdo al carbono que está modificando. La familia de las hormonas esteroideas, pues nosotros tenemos a los progestágenos, que incluyen la progesterona, pero también incluye la 17-alfa hidroxiprogesterona, la pregnenolona y la 17-alfa hidroxipregnenolona. Los estrógenos, que tenemos al estradiol, el estriol y la estrona. Los andrógenos, la testosterona, la androstenediol, la dihidrotestosterona y la androstenediona. Los glucocorticoides, el cortisol, la corticosterona, los mineralocorticoides, la aldosterona y la vitamina D, que incluye a la 1,25 hidroxivitamina D. Son producidos por los ovarios, por los testículos y por las glándulas suprarrenales. Y en el caso de la vitamina D, pues tenemos a la piel, el hígado y el riñón para su biosíntesis. Y entonces tenemos diferentes vías metabólicas del colesterol para la formación de diferentes hormonas. Entonces, esto se da en la mitocondria, y si por ejemplo podemos observar el colesterol, que tiene 27 carbonos, y podemos observar los 3 anillos ciclohexilos y el anillo ciclopentano y después una cola de carbonos. El primer paso es que una enzima que se llama desmolasa o P450 va a cortar esta cola de carbohidratos, generando la pregnenolona, donde podemos observar que en el carbono número 17 se formó ya un cambio químico. Esta pregnenolona puede seguir diferentes caminos dependiendo del órgano donde se esté realizando la maduración de esta hormona, y esto va a depender de las enzimas que tenga cada órgano. Y por ejemplo, si estamos ubicados en el testículo, la pregnenolona irá a
a través del camino de la 17-alfa hidroxilasa, el cual agrega un grupo hidroxilo en el carbono número 17, generando 17-alfa hidroxipregnenolona, que es un progestágeno. Posteriormente, la 17-20 liasa generará dehidroepiandrostenediona, que es un andrógeno, y este puede seguir el camino para la deformación de los diferentes andrógenos, como por ejemplo la testosterona, la androstenediona, el androstenediol. La 5-alfa reductasa se transforma la testosterona en dihidrotestosterona, que dependiendo del órgano puede ser una forma muchísimo más activa o una forma inactiva. Para la formación de los estrógenos, esta androstenediona y testosterona pasan por una aromatización dada por la aromatasa a estrona, estradiol y estriol. Pero si nos ubicamos entonces en la médula suprarrenal, en la glándula suprarrenal, en la corteza suprarrenal, la pregnenolona seguirá, o la 17-alfa hidroxipregnenolona seguirá un camino diferente y es transformado por la 3-beta hidroxiesteradiol de hidrogenasa, formando progesterona y 17-alfa hidroxiprogesterona, la progesterona a través de la 21-hidroxilasa a deoxicorticosterona, posteriormente la 11-beta hidroxilasa a corticosterona y finalmente la aldosterona sintasa en aldosterona. Y por el otro lado, la 17-alfa hidroxiprogesterona por medio de la 21-hidroxilasa, 11-deoxicortisol y finalmente la 11-beta hidroxilasa la transforma con cortisol. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones conocer estas vías metabólicas podemos dar diagnósticos efectivos y oportunos, sobre todo en edades pediátricas o en recién nacidos, donde podemos tener pacientes que nacen con defectos en la 21-hidroxilasa y los defectos de la 21-hidroxilasa van a permitir que este paciente no produzca ni aldosterona ni cortisol, lo cual pueden ser condiciones que son mortales. O en el caso de un déficit de 17-alfa hidroxilasa o 17-20 liasa, podemos generar también trastornos que tengan que ver con el fenotipo masculino, femenino, etc. Es por eso que debemos de conocer las diferentes enzimas y los pasos, ya que cualquier mutación o cambio de la actividad de una de estas enzimas tendrá entonces una repercusión clínica, pero lo vamos a ver más adelante. Las hormonas amínicas derivadas de la tirosina el ejemplo clásico son las hormonas tiroideas. Sin embargo, también la adrenalina y la noradrenalina vienen de la tirosina. De la tirosina ustedes saben que es un levoaminoácido que va a tener un lado amino y un lado carboxilo, y esta levotirosina es transformado a dopa, de dopa a dopamina, la dopamina a noradrenalina y finalmente la noradrenalina a adrenalina. La secreción de estas hormonas pueden ser muy rápidas en segundos, como por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina, y sus funciones biológicas son inmediatas, minutos como la insulina, días como la testosterona y meses como la de hormona del crecimiento. Estas hormonas se secretan en minúsculas cantidades y van a ejercer un potente control en los sistemas fisiológicos. Como habíamos visto, una vez que esta hormona se une al receptor, genera una amplificación de la señal, dando a entender que no se requieren grandes concentraciones de las hormonas para tener efectos biológicos muy importantes, porque el receptor puede amplificar la señal. Y sus concentraciones van desde picogramos por cada mililitro de sangre. Tenemos diferentes ritmos de secreción, tenemos secreciones constantes, concentraciones pulsátiles, concentraciones circadianas o secreciones cíclicas. Constantes, como muchas hormonas que se requieren, pulsátiles como la insulina, que requieren estímulos de glucosa, por ejemplo, para hacer su secreción, circadianas como la hormona del crecimiento y cíclicas como FSH y LH en los ciclos menstruales. Las hormonas no siempre van solas en la circulación, sino que se requieren diferentes proteínas de transporte. Las que son hidrosolubles, como los péptidos y las catecolaminas, se disuelven en el plasma y muchas veces viajan solas, pero las esteroideas y las tiroideas, al ser hidrofóbicas y ser liposolubles, circulan unidos a proteínas plasmáticas, como pueden ser la albúmina o proteínas especializadas de unión,
que permiten que esta hormona sea inactiva hasta que se separe de su proteína, pero esto le permite tener una vida una vida media más larga y también un mecanismo de regulación más fino. Ejemplo, las hormonas tiroideas, el 99% están unidas a proteínas y solo 1% está en forma libre. Esto también permite tener un reservorio de la hormona y no estar secretando constantemente para mantener su efecto biológico. El aclaramiento o la manera en que se regulan las concentraciones para baja o para alta de las hormonas tienen diferentes factores. Uno, el ritmo de secreción y otro, la velocidad de aclaramiento o de eliminación. Es decir, si una glándula deja de producir hormona, sus niveles van a caer. Y si una glándula aumenta mucho su producción, los niveles van a aumentar. Sin embargo, también depende de las velocidades de utilización de la hormona o también de la eliminación. Si tenemos una hiperfiltración renal donde se está tirando demasiada hormona, por más hormona que produzca la glándula, nunca vamos a encontrar las concentraciones. Esto se le llama aclaramiento y sirve para la homeostasis de las concentraciones de la hormona en circulación o en el líquido extracelular. Su eliminación puede ser una destrucción metabólica por los tejidos, como por ejemplo el hígado, que puede desechar hormonas esteroideas, unión a los tejidos y su utilización, excreción hepática por la bilis y una excreción renal. Y les había dicho que podemos reclasificar a las hormonas en grupo 1 y en grupo 2 más que por su estructura química. Las del grupo 1 son lipofílicas, incluyen a los esteroides, a las hormonas tiroideas, al calcitriol y a los retinoides. Sí ocupan proteínas de transporte y tienen una vida media muy larga debido a que la proteína de transporte le aumenta su vida. Su receptor siempre se encuentra dentro de la célula porque estas tienen la ventaja que pueden cruzar la membrana plasmática y su mediador es la unión de la hormona y el receptor. Las del grupo 2 pueden ser polipéptidos, proteínas, glucoproteínas o catecolaminas, son hidrofílicas, no requieren proteínas de transporte, tienen una vida media muy corta y su receptor sí se encuentra en la membrana plasmática porque estas hormonas no pueden cruzarla. Y utilizan como mediador un segundo mensajero que puede ser AMP cíclico, GMP cíclico, calcio o metabolismo de fosfoinositoles, o pueden utilizar para su vía de señalización una cascada de cinasas o vías de señalización especializadas dependientes de cinasas. Ok, quien toma la señal es denominado órgano blanco y es cualquier célula en la cual una hormona o ligando se une a su receptor se haya determinado o no una respuesta bioquímica o fisiológica. Y en esta imagen tenemos una gran concentración de diferentes hormonas y tenemos 6 tipos de estirpes celulares y cada uno tiene un receptor específico. En el caso del cuadrito 1, esa célula no tiene receptor y por lo tanto no es célula blanco para ninguna de las hormonas que se encuentran en el líquido extracelular. En el caso de la célula 2 tiene un receptor para el cuadrado, de la célula 3 tiene uno para el círculo y uno para el triángulo, de la célula 4 no se encuentra la hormona en el líquido extracelular y así. Y entonces cada una de estas 6 células es un órgano blanco, pero va a ser diferente la hormona y el receptor que se van a encontrar. Entonces, si la célula no tiene el receptor, no hay respuesta, o que la célula tenga el receptor, pero no existe ligando, tampoco hay una célula, no una respuesta. Tenemos un ejemplo aquí de diferentes órganos blancos. Tenemos a la adenohipófisis que va a producir diferentes hormonas, como por ejemplo la hormona liberadora de corticotropina o ACTH, la hormona estimulante de tiroides o TSH, la hormona estimulante de gonadotropinas como FSH y LH, la hormona estimulante de melanocitos como MSH, y estas van a estimular a sus diferentes órganos blancos. Por ejemplo, en el caso de la TSH, estimula la tiroides para la producción de hormonas tiroideas, y en el caso de las FSH y LH, estimulan su órgano blanco, que es el testículo y el ovario, para producir testosterona y estradioles. ¿Okay? ¿Qué determina la concentración de una hormona en la célula blanco? El índice de síntesis y de secreción de las hormonas. ¿Qué tan próximo está la célula blanco a la fuente de hormonas, que es un efecto de dilución? No es lo mismo tener inmediatamente la glándula con una alta producción de hormona
a que éste esté a distancia y que la hormona se diluya en circulación. La afinidad que tenga la hormona con proteínas de transporte, la conversión de formas inactivas o una actividad menos que óptima en la forma del complejo, el índice de depuración desde el plasma por otros tejidos o por digestión, metabolismo, excreción, y todos estos factores influyen en la concentración de la hormona para la estimulación de su órgano blanco. Entonces, en este caso tenemos el vaso sanguíneo donde tenemos una hormona que va a estar unida a una proteína, y entonces tenemos 5 hormonas unidas a 4 proteínas. Entonces la única que tiene forma activa es la que no está unida a proteínas contra 6 hormonas que están en forma activa. Entonces la célula inmediatamente va a tomar estas formas activas y va a tener una respuesta fisiológica, y en el caso de la célula de abajo únicamente cuando esta hormona es liberada de la proteína tiene una estimulación. Sin embargo, ojo aquí, no quiere decir que entre más hormona mayor efecto. ¿Por qué? Porque los receptores pueden ser saturables y la célula puede regular la acción de una hormona, y además también que la célula puede con una pequeña concentración de hormona desencadenar un alto efecto fisiológico. ¿De qué depende la respuesta de la célula blanco? Pues del número y la actividad y el estado de los receptores específicos en la membrana plasmática. Lo que les decía, puede haber mucha hormona, pero si solo tiene 1 o 2 receptores, pues el efecto fisiológico puede ser menor que si tuviera 100 receptores. Y ojo aquí, porque a veces sí se requiere muy poco receptor para tener respuestas fisiológicas muy importantes. El metabolismo, la activación o desactivación de la hormona en la célula blanco. Por ejemplo, les había dicho que había tejidos que utilizan la dihidrotestosterona para tener mayor efecto. Entonces, como por ejemplo en la próstata, entonces la testosterona, que ya es una forma activa que se separó de su proteína de unión y de transporte, es tomada y la testosterona es transformada por los 5-alfa reductasa en dihidrotestosterona, la cual tiene muchísimo mayor actividad biológica que la testosterona en próstata. La presencia de otros factores dentro de la célula necesarios para la respuesta de la hormona, es decir, muchas veces la hormona se une al receptor, pero la vía de señalización que se encuentra abajo no está funcional, y por lo tanto la respuesta, o está inhibida, y por lo tanto la respuesta puede ser nula. Puede haber desensibilización de la célula después del receptor, incluso una regulación descendente del receptor, es decir, que la célula esconde el receptor una vez que ya tenga la respuesta biológica que necesita, ya sea porque se despolarizó o porque se desensibilizó el receptor. Ahora, un receptor es la proteína encargada de tomar esa hormona o el reconocimiento de esa señal. Son proteínas encargadas del reconocimiento de señales químicas que van a generar una señal que liga a esta hormona a alguna función celular. Características del receptor: son altamente específicos, pueden ser saturables, pueden tener uniones reversibles, tienen diferentes tipos de afinidad, ya sea una alta afinidad, una afinidad media o una baja afinidad, y pueden ser inhibidos o regulados. Son altamente específicos, pero eso no quiere decir que un receptor sea único para una hormona. De hecho, puede tener especificidad para diferentes tipos de hormonas. Uno de los ejemplos es el factor de crecimiento epidermal, que tiene diferentes ligandos. Sin embargo, eso no quiere decir que vaya a tener la misma afinidad por el mismo ligando, y a veces un receptor, aunque es específico para un grupo de hormonas, es más afín a ciertas hormonas, y les voy a poner el ejemplo del receptor del factor de crecimiento similar a la insulina, donde este receptor de crecimiento tiene afinidad por el factor de crecimiento similar a la insulina, pero eso quiere decir que también la insulina puede unirse a este receptor. Entonces este receptor es específico para el factor de crecimiento similar a la insulina, pero también para la insulina, aunque es más afín a el receptor de crecimiento más que para la insulina. Sin embargo, aquí va a depender de la concentración, y si tenemos elevaciones muy altas de insulina, el receptor, por un mecanismo de dilución simple, va a escoger a la insulina más que a el receptor, al factor de crecimiento similar a la insulina. Su unión es reversible, es decir, nosotros podemos tener una competencia entre un antagonista y un agonista hacia el sitio de unión del receptor, o muchos receptores esteroideos funcionan por un mecanismo de inhibición a unirse a una chaperona, pero cuando viene la hormona desplaza este represor con una unión reversible
y es transportado al núcleo para su actividad biológica. Estos receptores pueden ser inhibidos con antagonistas o pueden ser regulados permitiendo un movimiento descendente del receptor o una expresión hacia la membrana o una destrucción o una poliubiquitinación o una glucosilación que permiten que este receptor solo sea funcional cuando la célula lo necesite. Tenemos tres localizaciones del receptor: sobre la membrana plasmática o en la membrana plasmática, y estos receptores son específicos sobre todo para las hormonas proteicas, peptídicas y catecolaminas, ya que estas hormonas no pueden cruzar la membrana plasmática. En el citoplasma, los principales hormonas que utilizan los receptores citoplásmicos son las hormonas esteroideas, y en el núcleo, las tiroideas encuentran su receptor ya en el núcleo. Y tenemos diferentes tipos de receptores: receptores unidos a canales iónicos, receptores hormonales unidos a proteína G, receptores hormonales unidos a enzimas y receptores hormonales intracelulares que permiten la transcripción de genes. Los receptores que están unidos a canales iónicos, pues finalmente es un canal que, para que funcione este canal, tiene un sitio de reconocimiento a su ligando o a su hormona o un neurotransmisor, y en este caso tenemos un canal que permite la entrada de sodio y de calcio de afuera de la célula adentro de la célula, pero con la condición que únicamente va a ser activado cuando la acetilcolina se una a este canal. Es decir, este receptor es a su vez un canal, o si lo quieres ver al revés, este canal es un receptor, y que para que se abra requieres que se una su ligando acetilcolina, y entonces ahora sí permite la entrada de sodio y de calcio. Si esta excitación continúa, o sea, por más acetilcolina que tú le pongas, este receptor se puede desensibilizar y se puede cerrar. Es un mecanismo de protección de la célula para regular la acción de un canal. De otra forma, si tú le das mucha acetilcolina, vas a meter grandes cantidades de sodio y de calcio, provocando entonces la muerte de la célula. Entonces necesita regularlo al desensibilizarlo. Entonces, por más acetilcolina que tú le pongas a un receptor desensibilizado, ya no se va a abrir. Otros receptores funcionan porque están unidos a proteína G. Estos receptores son transmembranales de 7 dominios que van a atravesar, como dice su nombre, 7 veces la membrana plasmática, y dentro de la célula van a estar acoplados a un complejo de proteínas que se llaman proteínas G, el cual tiene 3 subunidades: unidad alfa, unidad beta y unidad gamma. Y entonces este receptor, cuando reconoce a su hormona, hace un cambio conformacional que permite la activación de la proteína G. La activación de la proteína G te desencadena una señal dentro de la célula que vamos a ver más adelante. Aquí otro ejemplo: tenemos un receptor transmembranal de 7 dominios que tiene un dominio de reconocimiento a la hormona extracelular, y en su región intracelular está acoplado a la proteína G alfa, beta y gamma. Cuando viene la hormona, hace un cambio conformacional, la proteína G se activa y entonces va a tener un efecto biológico. Otros receptores van a estar unidos a enzimas, es decir, que el receptor, en lugar de utilizar proteínas G o en lugar de ser un canal, va a estar acoplado a enzima, que es un catalizador de una reacción. Estas enzimas pueden ser sinasas. Las sinasas, recuerden que pueden fosforilar, y las sinasas pueden fosforilar serinas, trioninas o tirosinas. Si fosforila tirosinas, se llaman tirosinsinasas. Si fosforila serinas, serinsinasas. Y si fosforila trioninas, son treoninas sinasas. Y podemos tener enzimas duales: serin-treonin sinasas, o podemos tener sinasas duales de serinas, treoninas y de tirosinas. Si el receptor por sí mismo tiene una actividad de sinasa, se le va a llamar que ese receptor tiene actividad de sinasa intrínseco. Y si fosforila tirosinas, entonces ese receptor se llama con actividad con tirosinsinasa intrínseco. Pero si ese receptor no tiene actividad enzimática, pero una vez que está activo recluta a una sinasa, entonces se le va a llamar receptor con actividad de tirosinsinasa extrínseco. En el ejemplo es el receptor de la leptina, el cual no tiene actividad de tirosinsinasa,
pero que cuando se une la leptina recluta a una sinasa que se llama JAK2, y una vez que se encuentra JAK2 permite la fosforilación de las tirosinas del receptor y desencadena un efecto fisiológico. Otros receptores son intracelulares y van a permitir la transcripción de genes. En este ejemplo tenemos de dos tipos, receptores que están en el citoplasma y receptores que están en el núcleo. En el ejemplo de las hormonas esteroideas como la aldosterona y el cortisol, su receptor se encuentra en el citoplasma y se encuentra inhibido o reprimido porque está unido con una chaperona. Cuando viene la hormona, desplaza la chaperona y se forma algo que se llama complejo hormona-receptor, que se transloca al núcleo y que permite la transcripción de genes relacionados al efecto biológico desencadenado por esa hormona. Bajo este concepto, una vez que es activado el receptor, puede desencadenar una señalización celular, que es la forma en que la célula interpreta el mensaje, el primer mensaje, como por ejemplo la hormona. Y tenemos receptores de membrana que utilizan segundos mensajeros, en este caso el primer mensajero es la hormona, y como la hormona no puede cruzar la membrana plasmática, ocupa a alguien más que le diga al núcleo que hay una función, y esto se le va a llamar segundo mensajero. Y tenemos el AMP cíclico, el GMP cíclico, calcioinositoles, o pueden utilizar una vía de sinasas, como por ejemplo los receptores que están acoplados a enzimas. Y tenemos receptores intracelulares, como los intracitoplásmicos, que son utilizados por los esteroides, o los intranucleares, como los tiroideos. Vamos a empezar con el primero, que es AMP cíclico. ¿Quiénes utilizan AMP cíclico como segundo mensajero? Todas las catecolaminas, tanto alfa como beta adrenérgicas, la hormona adrenocorticotropina, la hormona antidiurética, la calcitonina, la gonadotropina crónica humana, el glucagón, la somatostatina, la TSH, etc. Regresemos al ejemplo de que es un receptor transmembranal de 7 dominios que está acoplado a una proteína G. Ahora, esta proteína G es alfa, beta y gamma. Y en un estado inactivo, la subunidad alfa está unido a un GDP. Pero cuando viene la hormona, hace un cambio conformacional y ahora ese alfa es activado uniéndole un GTP. Y cuando el alfa está unido a un GTP, se separa de la subunidad beta y gamma, que siempre están juntos, beta y gamma siempre van a estar juntos, pero alfa se separa de este complejo unido a GTP. Y cuando está separado de GTP, estimula o inhibe a la adenilato ciclasa. ¿De qué va a depender si lo estimula o lo une? Dependiendo qué tipo de proteína G-alfa tengamos. Si es G-alfa S, es de estimulatoria y va a estimular a la adenilato ciclasa. Si es I, lo va a inhibir. Si es Q, no funciona sobre la adenilato ciclasa, sino que funciona sobre la fosfolipasa C. Tenemos diferentes tipos. GI inhibe a la adenilato ciclasa, GS estimula a la adenilato ciclasa, GQ sobre la fosfolipasa C, y tenemos otros tipos que no vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos nuevamente en azul al receptor unido a la proteína G-alfa, a la proteína G. Tenemos G-alfa, beta y gamma unido a un GDP, o sea, una forma inactiva, y la alfa que tenemos es GS. Cuando viene la hormona, que es el primer mensajero, se une al receptor, hace un cambio conformacional, se intercambia el GDP por un GTP y entonces alfa S se separa en una forma activa con GTP y estimula a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa es una enzima que toma ATP y lo transforma a AMP cíclico. Y como podemos ver aquí tenemos una adenosina, que es una base nitrogenada con una ribosa, y lo que podemos ver es que el fosfato del AMP es ciclado, forma una ciclación. Ese es el segundo mensajero y es producirlo por la adenilato ciclasa. Ahora, ese AMP cíclico lo que va a hacer es que tenemos una sinasa que se llama PKA o proteína sinasa activada por AMP cíclico, que tiene dos subunidades, una represora y una enzimática. Y entonces, cuando el AMP cíclico lo que hace es quitar la subunidad represora de PKA, dejando a PKA ahora en una forma activa. PKA es una sinasa y va a fosforilar sus blancos. Y por lo tanto vamos a tener una respuesta metabólica.
Vamos a ver de nuevo. Tenemos el receptor transmembranal de 7 dominios que es reconocido por la hormona, hace un cambio conformacional, alfa, que en un estado inactivo estaba unido a GDP, ahora pasa a un estado activo con GTP, estimula la adenilato ciclasa toma ATP y lo transforma a AMP cíclico y pasa la pKa de un estado inactivo a un estado activo y ahora sí viene y fosforila sus substratos y tenemos una respuesta celular. Este mecanismo puede ser regulado a dos niveles. Uno, yo puedo destruir el AMP cíclico y transformarlo a AMP por medio de una fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa lo que hace es rompe lo cíclico del AMP y lo deja como 5' AMP. O podemos utilizar fosfatasas y las fosfatasas quitan los grupos fosfatos otorgados por pKa. Entonces pKa fosforila y las fosfatasas desfosforilan. Entonces la fosfatasa es lo contrario a una cinasa. De esta manera nosotros podemos regular por dos niveles las acciones dadas por el AMP cíclico. Y un tercer nivel sería que viniera una G-alfa y bloqueara la acción de la adenilato ciclasa. ¿Quiénes utilizan AMP cíclico? Pues habíamos visto una gran cantidad de todas las catecolaminas, el glucagón, FSH, TSH, LH, PTH. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo del glucagón. El glucagón entonces se une a su receptor acoplado a proteína G, que en su estado inactivo está unido alfa a GDP, es una G-alfa S. Cuando viene la hormona es un cambio conformacional y entonces cambia el GDP por un GTP, alfa se separa de beta gamma, alfa unido al GTP estimula la adenilato ciclasa estimulada toma ATP y ahora lo transforma a AMP cíclico, lo cual hace que pKa de un estado inactivo pase a un estado activo y entonces pKa viene y fosforila a los diversos substratos para encender la vía de la gluconeogénesis, por ejemplo, o de la glucogenólisis como respuesta al glucagón. Aquí tenemos otro esquema donde la pKa ya activa, lo que puede hacer es activar la biosíntesis inhibir la biosíntesis de glucógenos, activar la vía de degradación del glucógeno, inhibir la vía de glucólisis y estimular la vía de la gluconeogénesis y la expresión de genes gluconeogénicos, que puede llegar hasta el núcleo. La vía se puede complicar mucho y podemos tener efectos mitocondriales, podemos tener efectos nucleares, podemos tener efectos citoplásmicos, todo esto desencadenado por esta pequeña vía de señalización que finalmente después se transforma en una red. También el mensaje puede llegar al núcleo. En el caso de la adrenalina, se une a su receptor transmembranal de 7 dominios acoplado a proteína G-alfa S. G-alfa S con su GTP se separa, se une a la adenilato ciclasa, o también llamado adenilil ciclasa, produce AMP cíclico, el AMP cíclico se une a la subunidad reguladora de pKa, dejando libre a la subunidad catalítica o activa de pKa, y este puede fosforilar proteínas en el citosol, o puede viajar al núcleo y fosforilar a factores de transcripción que permiten la transcripción de genes relacionados a este fenómeno. Este efecto puede ser inhibido a dos niveles. Uno, cuando venga una hormona que estimule G-alfa Q, apagando la adenilato ciclasa, puede venir una fosfodiesterasa y quitar el AMP cíclico, o pueden venir las fosfatasas y quitar las fosforilaciones dadas por pKa. El caso de GMP cíclico solo son dos hormonas las que se conocen que utilizan el vía de GMP cíclico, el factor natriurético auricular y el óxido nítrico, que en realidad es un gas. En el caso de el péptido natriurético auricular o los prostanoides, que no es una hormona, el receptor tiene la actividad de guanedilato ciclasa. La guanedilato ciclasa es como la adenilato ciclasa, pero en lugar de ciclar ATP, cicla GTP, formando GMP cíclico. GMP cíclico entonces lo que hace es activar a la PKG, que es proteína cinasa dependiente de GMP cíclico, tenemos una respuesta. Pero en el caso del óxido nítrico, el óxido nítrico no tiene un receptor, sino que la guanedilato ciclasa
es soluble, se encuentra en el citoplasma. El óxido nítrico cruza la membrana plasmática y el óxido nítrico se une a la guanililato ciclasa, estimulándola, generando altas concentraciones de GMP cíclico. GMP cíclico estimula a PKG y PKG empieza a fosforilar diversos substratos, entre los que se encuentran vías de señalización relacionadas a la relajación muscular, promoviendo, por ejemplo, la erección de los cuerpos cavernosos del pene. Este efecto puede ser inhibido por las fosfodiesterasas, por ejemplo, la fosfodiesterasa 5, el cual rompe el GMP cíclico a GMP normal. De hecho, ese es el mecanismo de acción del Viagra o sildenafilo, lo cual lo que hace es inhibir a la fosfodiesterasa 5, permitiendo que PKG permanezca más tiempo activa, aumentando el tiempo de erección. Tenemos el receptor del péptido natriurético auricular, que ese receptor tiene capacidad de ser enzimática de guanilil ciclasa. Entonces, una vez que se une el péptido natriurético, activa a la guanilil ciclasa produciendo GMP cíclico y activando a PKG, y hay en río abajo la vía de señalización. También podemos utilizar la vía de calcio o inositoles, y esto es utilizado por la acetilcolina, las catecolaminas alfa 1, colecistocinina, oxitocina, gastrina, hormona liberadora de gonadotropina o hormona liberadora de tirotropina. Y entonces lo que se hace en este sistema es que nosotros tenemos un fosfolípido en la membrana plasmática, el cual es PIP2, fosfatidil inositol difosfato. Es un fosfolípido de la membrana plasmática que tiene un inositol. Este es transformado por la fosfolipasa C en dos productos, IP3 o inositol trifosfato y DAC, que es diacilglicerol. IP3 busca a su receptor y el receptor a su vez es un canal. Entonces este canal es sensible a calcio y lo que permite es sacar el calcio del retículo endoplásmico hacia el citoplasma. Entonces este receptor toma el IP3, se abre el canal, suelta calcio y calcio activa a su proteincinasa C, PKC de calcio. Por otro lado, el DAC puede anclar a PKC a la membrana plasmática y entonces puede desencadenar una vía de señalización dependiente de cinasa. En este caso tenemos el ejemplo de TRH, que tiene su receptor transmembranal de 7 dominios, acoplados a proteína G-alfa-Q. G-alfa-Q se separa de beta-gamma y alfa-Q unido con el GTP estimula la fosfolipasa C. Y cuando estimulas a la fosfolipasa C, tomas PIP2, fosfatidilinositol difosfato, y promueves dos productos, IP3 y diacilglicerol. IP3 viaja al retículo endoplásmico, se une a sus receptores de IP3 y suelta calcio, activando a PKC. Y el diacilglicerol, junto con el calcio, activas a PKC y puedes desencadenar una vía de señalización. Estas son las hormonas nuevamente que utilizan a la fosfolipasa C. PKC también puede tener acciones sobre proteínas citoplásmicas, pero también puede viajar al núcleo activando a factores de transcripción. Tirosincinasa, intrínseco y extrínseco. Ya sabemos perfectamente que los receptores pueden tener actividad de tirosincinasa intrínsecos si es que el receptor tiene actividad de tirosincinasa, o extrínsecos si requiere reclutar a una cinasa. Tenemos el ejemplo de la insulina, el cual es un receptor con actividad de tirosincinasa intrínseco que autofosforila en trans a las tirosinas, reclutando a unas proteínas que se llaman IRS o substratos del receptor de insulina, que a su vez reclutan a GRB2, es una cadena de relevos. GRB2 recluta a SOS, SOS recluta a RAS, RAS a RAF, RAF a MEC, MEC a ERK. Y esta vía de RAS, RAF, MEC, ERK es conocida como la vía de las MAP-cinasas o la vía de cinasas activadas por mitógenos, los cuales son muy importantes porque promueven la proliferación celular. De hecho, muchos tipos de cáncer tienen mutadas, por ejemplo, a RAS, permitiendo que RAS siempre esté activo
y por lo tanto siempre estás estimulando vías de proliferación celular. Por lo tanto, la insulina, aparte de tener efectos anabólicos, tiene efectos sobre la proliferación y crecimiento celular. Por otro lado, el receptor de la insulina, una vez que está autofosforilado y que se reclutó las IRS, puede reclutar una vía que se llama la vía de PI3K-AKT-mTOR. AKT también se llama PKB. Y esta PKB o AKT es una sinasa que puede fosforilar diversas proteínas. Si fosforila a FOXO, FOXO lo inhibe y por lo tanto se apaga la vía de prendes la vía de adipogénesis. Si AKT fosforila a mTOR, aumentas la síntesis de proteínas. Si AKT fosforila a GCK3 beta, aumentas la síntesis de glucógeno. Y si AKT fosforila la caspasa 9, inhibes la apoptosis. De tal manera que la vía de PI3K-AKT-mTOR impacta sobre el metabolismo de lípidos, de carbohidratos, aumenta la proliferación de adipocitos, pero también hace resistencia a la apoptosis. Es por eso que muchas proteínas, muchas células cancerígenas utilizan tanto la vía de PI3K-AKT como la vía de las MAP sinasas. Y esto es estimulado por el receptor de insulina. Una de las vías muy importantes utilizadas por el receptor de la insulina es que aquí AKT, a través de una vía indirecta, promueves que el GLUT4 se transloque a la membrana plasmática. GLUT4 es un transportador de glucosa que se encuentra sobre todo en tejido adiposo y en músculo. Si el GLUT4 no se encuentra en la membrana plasmática, estas células no pueden tomar glucosa y por lo tanto se van a desnutrir. Por lo tanto, estas células son dependientes de insulina para activar esta vía de señalización de PI3K-AKT-GLUT4 para que GLUT4 se transloque a la membrana plasmática y ya pueda entrar glucosa al músculo y al tejido adiposo. Tenemos más ejemplos, tenemos la vía de PI3K, AKT, y entonces río abajo podemos ver que puede permitir la translocación de proteínas como GLUT4, permite la actividad de enzimas como por ejemplo las fosfatasas y las fosfodiesterasas, que si recordarán eran contrarias al AMP cíclico y a pKa. Por lo tanto, la insulina tiene efectos biológicos contrarios a las dadas por el glucagón. Permite la transcripción de genes relacionados a la glucólisis, como las glucosinasas, o del crecimiento celular a través de las MAP sinasas. Ahí viene RAS, RAF, MEC, mejor conocida como la vía de las MAP sinasas, para aumentar la síntesis del DNA y inducción de transcripción de genes relacionados al ciclo celular y a la proliferación. De vía extrínseca tenemos entonces un receptor que no tiene actividad de tirosincinasa, pero que recluta a alguien más, en este caso a la sinasa Janus o JAK, el cual JAK fosforila al receptor, en este caso de leptina, permitiendo entonces que vengan unas proteínas que se llaman STATs, y estas STAT dimerizan y se translocan al núcleo teniendo efectos biológicos, o también pueden reclutar GRB y la vía de las MAP sinasas y la vía de PI3K. En el caso del receptor de hormona del crecimiento, utiliza un receptor con actividad de tirosincinasa extrínseco, donde reclutas a JAK2 y JAK2 puede fosforilar, fíjense bien, a IRS, activando la vía de PI3K-AKT, o puedes activar la vía de GRB2, SOS, RAF, MEC, ERK, mejor conocida como la vía de las MAP sinasas. Es decir, las vías de señalización no son exclusivas de un cierto tipo de receptores, pueden ser utilizadas por diversos receptores con diferentes actividades. Y como es de crecimiento, la hormona del crecimiento promueve crecimiento, es evidente que va a utilizar la vía de las MAP sinasas. Pero también JAK puede fosforilar a STATs, y esas STATs dimerizadas pueden traslocarse al núcleo y funcionar como factores de transcripción que permiten la transcripción de genes relacionados a la proliferación, al crecimiento, etc. Aquí vemos otros ejemplos. El ejemplo de la hormona del crecimiento, la leptina, que ya la habíamos visto, que en este caso utiliza STAT3. Los receptores intracitoplásmicos, que son ejemplo de los esteroideos, habíamos visto que el receptor, viene en R en color morado, está unido a un represor que es la proteína de choque térmico, también llamado chaperonas. Cuando viene la hormona,
este desplaza a la proteína del choque térmico y se une a su hormona formando el complejo hormona-receptor. Y este dimeriza, y una vez dimerizado se transloca al núcleo y busca en el DNA una secuencia específica que se llama elemento de respuesta a hormonas, permitiendo entonces la transcripción de genes relacionados a este fenómeno, realizando un RNA mensajero y posteriormente ser traducido en el ribosoma para generar una proteína. Los receptores de estos receptores, o las características de estos receptores que tienen un dominio de transactivación independiente del ligando, un dominio de unión a DNA que normalmente son dedos de zinc, y un dominio que permite la dimerización de estos receptores, y un dominio de unión a ligando que permite la unión a la hormona, pero también la heterodimerización y la homodimerización con diversos receptores. No siempre es receptor de testosterona con receptor de testosterona, también pueden dimerizar con otros receptores, ácido retinoico, etc. Permiten la translocación del núcleo y su asociación con proteínas de choque térmico. Y entonces cuando viaja al núcleo va a buscar una secuencia específica que es palindrómica. En el caso de los glucocorticoides, mineralocorticoides, progesterona y andrógenos, esta es la secuencia que, como pueden ver, es palindrómica. Tenemos AGAACA. Y la otra secuencia es TGTTCT. Si nosotros buscamos la secuencia complementaria de A, sería T, de G sería C, de AT, de AT, de C, G, de AT. Entonces es palindrómica porque un receptor se está uniendo a una secuencia y el otro receptor a la otra secuencia, por eso se requieren que estén dimerizados. Los glucocorticoides, una vez translocados al núcleo, pueden permitir la activación o la inactivación de genes al funcionar uniéndose a los promotores o a los enhancers o a los supresores, activando coactivadores o correpresores, y además estos receptores pueden jugar con otros factores de transcripción. Otros factores de transcripción pueden reclutar a complejos de hormona receptor para su acción. Entonces tenemos efectos directos, efectos de tethering o efectos compuestos. Los intranucleares, su característica es que el receptor ya está en el núcleo y ya está unido a su secuencia de DNA específica, pero que pueden estar unidos a un correpresor impidiendo la transcripción de este gen hasta que venga la hormona tiroidea, desplaza a ese correpresor, atraiga a un coactivador que va a reclutar a la maquinaria de la transcripción y ahora sí va a permitir la transcripción del gen y viceversa. El receptor puede estar unido a un coactivador, viene la hormona, desplaza el coactivador, atrae a un correpresor y reprime la transcripción de genes. Esos son los mecanismos de señalización que pueden utilizar las hormonas a través de sus receptores. Finalmente, tenemos los mecanismos de retroalimentación negativa y positivas, en el cuales tenemos estímulo inicial, una respuesta, y esa respuesta va a permitir que su estímulo inicial se inhiba. Y tenemos el caso, por ejemplo, del eje hipotálamo-hipófisis tiroides, donde el hipotálamo sensa los niveles de hormona tiroidea y si están bajos van a producir hormona liberadora de tirotropina, el cual estimula a la adenohipófisis para producir TSH, hormona estimulante de la tiroides, que estimula a la tiroides para producir hormonas tiroideas, y una vez que las produce aumentan los niveles de hormonas tiroideas y esta elevación de hormonas tiroideas inhibe al hipotálamo y a la hipófisis para que ya no produzcan TRH y TSH porque ya se elevaron sus niveles. Ese es un mecanismo de retroalimentación o de feedback, donde la vía se está comunicando con sí mismo para reprimirse. Aquí tenemos otro ejemplo. El hipotálamo secreta hormonas hipotalámicas que excitan a la hipófisis produce hormonas estimulantes, la tiroides produce hormona tiroidea, y los niveles altos de hormonas tiroideas son detectados por el hipotálamo y la hipófisis y las inhibe. Un ejemplo de retroalimentación positiva, donde quiere decir que la respuesta estimula al eje,
y por lo tanto más respuesta y más respuesta, más estímulo. Tenemos el caso de la oxitocina, donde las contracciones del trabajo del parto promueven la distensión del cérvix uterino y estas son detectadas por el hipotálamo hipófisis por una vía que no vamos a ver, los cuales lo que promueve es, actúa sobre el músculo liso del útero, aumentando las contracciones de las paredes del útero y su distensión, y por lo tanto entonces mayor distensión del cérvix uterino, mayor producción de oxitocina, mayor aumento de las concentraciones, hasta que finalmente se da el nacimiento del bebé y se pierde la distensión del cérvix y por lo tanto caen los niveles de oxitocina. Y entonces con esto acabamos la unidad número 1.